Durante años, los estrategas occidentales se han fijado en un punto al analizar los mapas: Kaliningrado. Ubicada en pleno corazón de Europa, es una región totalmente militarizada, equipada con misiles Iskander con capacidad nuclear, sistemas de defensa aérea S-400 y toda la flota rusa del Báltico. Esta era la mayor base de Putin contra la OTAN, una daga apuntando a Europa hasta ayer. Hoy, esa daga se ha vuelto contra la propia Rusia. La OTAN ha disparado su arma más destructiva e inesperada contra la burocracia rusa sin disparar un solo tiro. Polonia y Lituania utilizaron una sola ley de la Unión Europea para convertir la inexpugnable fortaleza de Putin en una prisión a cielo abierto de la noche a la mañana. Con una sola ley de la UE, se cortaron las conexiones terrestres de Kaliningrado. Esto no fue una declaración de guerra. Fue un jaque mate estratégico. En octubre de 2025, Polonia y Lituania invocaron los artículos pertinentes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Amenazas híbridas persistentes y constantes violaciones del derecho internacional por parte de Rusia. Esta maniobra, aparentemente técnica y burocrática, fue en realidad una de las más audaces jamás tomadas contra Rusia, una potencia nuclear. Con esta decisión, se interrumpió definitivamente todo el tránsito por carretera y ferrocarril a través del territorio polaco y lituano, desde Rusia hasta Kaliningrado o desde Kaliningrado hasta Rusia, sujeto a las sanciones de la UE. Para comprender la ingeniosa operación y la indefensión que generó para Rusia, es necesario examinar primero en detalle las frágiles vías de comunicación de Kaliningrado y, posteriormente, cómo se interrumpieron. En circunstancias normales, la vida económica y social de Kaliningrado fluía a través de dos corredores terrestres principales. El corredor lituano era el más vital. Los trenes de mercancías procedentes de centros rusos como Pskov y San Petersburgo entraban en territorio lituano vía Bielorrusia, pasando al sur de Vilna para llegar a Kaliningrado. Casi toda la carga pesada, como equipo militar, productos industriales pesados, carbón y grano, se transportaba por esta línea ferroviaria. En el corredor polaco, los camiones que entraban a Polonia vía Bielorrusia pasaban por el noreste de Varsovia y bordeaban la estratégica brecha de Suwałki para llegar a Kaliningrado. Los alimentos, los bienes de consumo y los productos comerciales ligeros solían utilizar esta ruta. Estos dos corredores eran las arterias que conectaban Kaliningrado con Rusia. Sin estas arterias, habría sido imposible alimentar a la población civil de Kaliningrado, compuesta por 1 millón de habitantes, reabastecer a su guarnición de decenas de miles de soldados y mantener operativa la flota del Báltico. El reabastecimiento por mar y aire era extremadamente costoso y, en una crisis, un método mucho más vulnerable desde el punto de vista militar. Los éxitos de Ucrania contra buques rusos en el Mar Negro utilizando drones navales ya habían demostrado lo arriesgado que era el reabastecimiento marítimo. Por lo tanto, Kaliningrado dependía completamente de estas rutas de tránsito a través de los territorios de Polonia y Lituania, miembros tanto de la OTAN como de la UE. Sin embargo, para sobrevivir, Polonia y Lituania convirtieron esta dependencia geográfica en un arma estratégica. Lo que hicieron fue no declarar un nuevo bloqueo. Lo que hicieron fue aplicar estrictamente las sanciones que la Unión Europea ya imponía a Rusia debido a la guerra en Ucrania, también para las mercancías en tránsito que pasaban por sus territorios. Entonces, ¿qué contenía esta lista de mercancías sancionadas y qué significaba para Kaliningrado? ¿Qué significa esto? La entrada terrestre de cientos de productos a Kaliningrado está ahora prohibida, incluyendo cemento, metal, carbón, productos de alta tecnología, piezas de maquinaria e incluso bienes de consumo de lujo. Esta lista es tan exhaustiva que detiene el tránsito de prácticamente todo lo que sustenta la economía militar y civil de Kaliningrado, excepto necesidades básicas como alimentos y medicamentos. El aspecto más ingenioso de este bloqueo es su implementación. No hay tanques ni soldados deteniendo los convoys rusos en la frontera. Solo hay agentes de aduanas polacos y lituanos que realizan su trabajo con calma y profesionalidad, con tabletas que muestran las regulaciones de la UE. El proceso es extremadamente simple. Un convoy de tren o camión procedente de Rusia llega a la frontera. Los agentes de aduanas revisan el manifiesto de carga y comparan cada artículo de la lista con los miles de artículos sancionados por la UE. Si un solo vagón o contenedor contiene un producto prohibido, no solo ese vagón o camión, sino todo el convoy es devuelto. Sin excepciones. Esto supone una exasperante pesadilla burocrática para Rusia. No hay ningún objetivo militar contra el que tomar represalias.
No hay ninguna agresión activa de la que quejarse. Solo hay funcionarios europeos que dicen, lo siento, esas son las reglas. Este es un ejército que está siendo estrangulado no por misiles, sino por regulaciones, papeleo y paciencia. Cada agente de aduanas se ha convertido en un soldado en el frente de esta guerra. La acción de la OTAN no solo corta una línea logística, sino que también destruye dos doctrinas militares fundamentales en las que Rusia se ha basado durante décadas. La doctrina de escalada para desescalar ha fracasado. Esta doctrina rusa busca esencialmente intimidar al bando contrario para que se retire mediante la amenaza de usar armas nucleares o lanzar un ataque nuclear limitado cuando un conflicto convencional fracasa. Sin embargo, esta doctrina se vuelve completamente ineficaz cuando no hay un objetivo militar contra el que escalar. La OTAN desafía a Rusia no con un buque de guerra ni una base militar, sino con una ley. Putin no puede lanzar un misil nuclear en respuesta a una regulación aduanera. Si lo hace, será tildado de líder desquiciado y tendrá al mundo entero en su contra. Esta maniobra legal le ha quitado a Putin su mayor baza. Kaliningrado ha sido comercializado durante años como una burbuja de dominio de área de denegación de acceso por la propaganda rusa. Con los misiles S-400 e Iskander desplegados allí, se afirmó haber declarado gran parte del mar Báltico y la mitad de Polonia como zonas vedadas a los aviones y buques de la OTAN. Sin embargo, esta última medida ha convertido este escudo del siglo II después de Cristo en una jaula, aislando a Kaliningrado del mundo exterior. Estos misiles ya no impiden el paso a la OTAN. Atrapan a la flota y la guarnición rusas del Báltico. Un activo estratégico se ha convertido repentinamente en una enorme carga logística y una trampa. Los efectos de esta operación de estrangulamiento burocrático se extienden mucho más allá de las fronteras de Kaliningrado, derribando una serie de fichas de dominó geopolíticas. El resultado más obvio y cruel de esta operación de estrangulamiento legal es la condena de la península a un aislamiento total. Sin embargo, este aislamiento es mucho más que una desconexión geográfica. Visible en un mapa, significa la ruptura de los vínculos con el mundo moderno para una población civil de casi 1 millón de personas y decenas de miles de militares, el colapso del nivel de vida y la destrucción de las esperanzas de futuro. La inexpugnable fortaleza del Kremlin se ha convertido en una prisión a cielo abierto para quienes la albergan. En esta prisión, los muros no son de hierro, sino de estantes de supermercado vacíos, surtidores de gasolina rotos y vuelos cancelados. Existe una enorme diferencia entre el coste de transportar un contenedor por camión o tren y el coste de llevarlo por barco desde San Petersburgo a Kaliningrado. Además, esta ruta pasa ahora por el mar Báltico, uno de los mares más tensos del mundo. Ninguna compañía de seguros internacional asegurará un barco que navegue por esta ruta sin aplicar una prima de riesgo de guerra exorbitante. Estos costes adicionales se reflejan directamente en el precio de cada botella de agua y cada bolsa de harina que llega a Kaliningrado. Y lo que es más importante, un carguero civil de lento movimiento es prácticamente un blanco fácil en la guerra moderna. Como ha demostrado Ucrania en el Mar Negro, es presa fácil de drones kamikaze o misiles antibuque que podrían desplegarse en las costas de Polonia y Suecia. La escolta constante de la flota rusa del Báltico a estos buques es costosa y pone en riesgo sus propios buques de guerra. El transporte aéreo de carga es el método logístico más costoso. Transportar todas las necesidades básicas de una ciudad por avión es un suicidio económico. El puente aéreo soviético durante el bloqueo de Berlín solo fue posible gracias a los recursos combinados de una gran alianza occidental. Es imposible para Rusia lograrlo sola con su fuerza aérea mermada en Ucrania. El corredor aéreo que se extiende desde San Petersburgo hasta Kaliningrado está completamente rodeado por el espacio aéreo de la OTAN. Cazas Gripen suecos, F-16 polacos o Eurofighters alemanes, despegando desde bases de la OTAN en Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, podrían cerrar este corredor en segundos. En una crisis, cualquier avión de transporte ruso que intentara cruzar este puente aéreo se vería obligado a aterrizar o correría el riesgo de ser derribado. En resumen, las nuevas vías de comunicación de Kaliningrado son hilos extremadamente delgados y frágiles que podrían cortarse en cualquier momento. Esta parálisis logística haría irreconocible la vida de un ciudadano común de Kaliningrado en cuestión de semanas. De lo que ahora se ven privados no son bienes de lujo, sino las necesidades más básicas de la vida moderna.
Estas privaciones físicas causan una profunda devastación psicológica en los habitantes de Kaliningrado. Durante años, los kaliningrados se percibieron como diferentes del resto de Rusia. Ir de compras a Polonia los fines de semana, o sentarse en un café en Lituania, formaba parte de su estilo de vida. Este bloqueo les arrebata su identidad y sus privilegios. Ahora se sienten como una colonia rusa olvidada y aislada en medio de Europa, no como parte de ella. La sensación más devastadora es la de ser abandonados por Moscú. Mientras ven imágenes de la vida normal en Moscú y San Petersburgo en la televisión estatal, ven estanterías vacías y colas para gasolina en sus propias ciudades. Sienten que han sido sacrificados como peones en los juegos geopolíticos de Putin. Esto debilita profundamente su lealtad al Kremlin. Los habitantes de Kaliningrado ya están mucho más conectados con Europa que con Moscú. En un referéndum no oficial celebrado en 2023, el 72% de los residentes de Kaliningrado votaron a favor de la independencia. Esta fue una clara señal de que el Kremlin estaba perdiendo el control. La invasión de Ucrania por Putin ha aumentado la presión sobre Kaliningrado. Las protestas en la región, las dificultades económicas y el aislamiento alimentan el descontento público. Los habitantes de Kaliningrado no creen en la propaganda rusa y saben que están pagando el precio de los planes militares del Kremlin. Además del impacto en la población civil, el orgullo nacional ruso se ha visto mermado. Kaliningrado no es solo una base militar para Rusia, sino también un símbolo de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y la conquista de Prusia. El hecho de que esta tierra simbólica haya quedado reducida a un estado indefenso mediante maniobras burocráticas sin que se haya disparado un solo tiro supone un duro golpe psicológico para la imagen de Rusia como gran potencia y para su orgullo nacional. Esta es la historia de una superpotencia atascada en el papeleo. Esta acción también envía un mensaje astuto a China, el aliado más importante de Rusia. El proyecto chino de la Franja y la Ruta depende de rutas terrestres y ferroviarias estables que se extiendan hasta Europa. Esta acción de la OTAN y la UE demuestra la fragilidad de estas rutas y que Occidente tiene el poder de cortarlas a voluntad. Con una decisión política, Pekín debe ahora calcular cómo su apoyo tácito a Rusia podría poner en peligro sus propios intereses económicos. Esta situación está provocando un reajuste estratégico en Pekín que está creando repercusiones diplomáticas mucho más allá de Kaliningrado. La ingeniosa maniobra de la OTAN ha puesto en jaque mate estratégico a Putin. Ahora no le quedan buenas opciones, solo malas y peores. Putin podría no hacer nada y ver cómo Kaliningrado se asfixiaba lentamente. Esto sería una muestra de gran debilidad, tanto a nivel nacional como internacional. Destruyendo su imagen de líder fuerte, Putin podría atacar a la OTAN respondiendo militarmente a una operación aduanera. Esto significaría una guerra abierta contra toda la alianza y la destrucción absoluta de Rusia. Putin podría continuar con su retórica agresiva en el escenario internacional. Esta estrategia se ha implementado sistemáticamente, especialmente desde 2022. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, uno de los portavoces más influyentes del Kremlin en política exterior, es la principal figura de este enfoque. En una declaración de mayo de 2022, Lavrov afirmó que Occidente había lanzado una guerra híbrida colectiva y argumentó que ésta se sustentaba en el apoyo militar y económico a Ucrania. Lavrov argumentó que Occidente los había obligado a entrar en guerra, afirmando: "Hicimos todo lo posible para evitar un conflicto directo, pero ahora el desafío es claro y lo aceptamos". También enfatizó que Rusia no era ajena a las sanciones y que había estado sometida a dicha presión a lo largo de la historia. Estas declaraciones reflejaban el doble mensaje que el Kremlin intentaba transmitir a la comunidad internacional. El primero era que la OTAN y los países occidentales fueron quienes iniciaron el conflicto. El segundo, y más importante, era que Rusia estaba preparada para esta lucha. El Kremlin se posicionó tanto como víctima como combatiente de la resistencia, definiendo a Occidente como provocador e intentando convencer a la opinión pública de ello. Sin embargo, esta retórica se repitió una y otra vez sin cambiar de contenido. Para septiembre de 2025, las declaraciones de Lavrov seguían siendo las mismas. Esta vez, el objetivo no eran solo los países que apoyaban a Ucrania, sino casi todo el mundo occidental. Lavrov afirmó que los países occidentales habían declarado la guerra a Rusia debido a su apoyo a Ucrania. Según él, el resto de Europa se había convertido en parte del conflicto al atreverse a reaccionar abiertamente a la agresión rusa.
Estas afirmaciones se volvieron a plantear en la cumbre del G20 y en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en las Naciones Unidas en septiembre. Lavrov argumentó también en este caso que la ayuda de Occidente a Ucrania había provocado una crisis global. Fue incluso más allá, sugiriendo que la OTAN, la Unión Europea e incluso las Naciones Unidas habían entrado en conflicto directo con Rusia. Sin embargo, estas afirmaciones formaban parte de una narrativa falsa que el Kremlin venía construyendo desde hacía tiempo. En realidad, el apoyo brindado por Occidente no fue un acto de guerra. Se trató de medidas políticas y defensivas contra un Estado que violaba el derecho internacional. La retórica de Lavrov se ha convertido en una de las tácticas propagandísticas clásicas de Rusia, utilizada tanto para consolidar su público nacional como para crear una percepción de victimización en el extranjero. Pero incluso esta retórica ya no encuentra suficiente apoyo. Putin podría intentar desviar la atención creando nuevas crisis en otras zonas, como Siria, África o el ciberespacio. Pero esto no resuelve el problema fundamental de Kaliningrado. Entonces, ¿admitirá Putin la derrota en el ajedrez y se retirará de la mesa? ¿O hará estallar el tablero entero? El mundo contiene la respiración, esperando. Esto no es solo un bloqueo. Es la prueba más clara de cómo se percibe el engaño de un régimen y de cómo la inteligencia estratégica prevalece sobre la fuerza bruta. ¿Qué opina? ¿Cuál podría ser el próximo paso de Rusia contra este bloqueo legal y económico? ¿Y qué nos dice este incidente sobre el futuro de la guerra moderna? Comparte tus valiosas opiniones y análisis con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle a me gusta para apoyar nuestros análisis independientes.